Hoy hablaremos acerca de los compensadores, que como sabemos hacen parte de los controles de vuelo secundarios, junto con los dispositivos hipersustentadores y de alta resistencia de los cuales hablamos en los videos anteriores. Los compensadores o trims son dispositivos que ayudan a aliviar las cargas de control que debe ejercer el piloto sobre los mandos para mantener una actitud o condición de vuelo deseada, permitiendo así un vuelo sin manos, ya que no hay que ejercer presiones sobre los controles para mantener dicha actitud. Podemos resaltar dos tipos de compensadores básicos: los fijos, los cuales consisten en dispositivos o características de diseño fijas que ayudan a aliviar las cargas en los controles de una forma autónoma, ya que no requieren intervención del piloto para operar ni cuentan con enlaces mecánicos. El principal ejemplo para un compensador fijo es, por ejemplo, el horn balance, del cual hablaremos más adelante. El otro tipo de compensadores son los compensadores móviles, los cuales consisten en superficies de control pequeñas, normalmente ubicadas en el borde de salida de las superficies de control primarias, y de aquí podemos resaltar varios, como los tabs de compensación, tabs de balance, servo tabs, tabs anti-servo, ajustables en tierra y hasta estabilizadores ajustables. Iniciamos entonces con los compensadores fijos, es decir, el horn balance. En este caso, este consiste en una extensión de la superficie de control primaria que provee un alivio de presión automático, ya que no requiere intervención del piloto al mover la superficie de control. Este es un ejemplo de un horn balance instalado en un elevador y aquí instalado en una aeronave. Como regla general, el horn balance puede ser instalado en tanto elevador y alerones como también en el timón de dirección, es decir, en cualquiera de las superficies de control primarias. Veamos entonces cómo funciona. Para efectos de esta explicación vamos a utilizar entonces un horn balance instalado en un elevador. Aquí tendríamos la sección del elevador sin el horn balance, que vendría siendo la mayor parte, y aquí la sección transversal con el horn balance. Como pueden ver, esencialmente es una extensión de la superficie de control. Vamos entonces a dibujar una línea a través de la cual pivota el elevador, es decir, la bisagra, por así decirlo. Como pueden ver, el elevador se encuentra en la parte posterior de esta bisagra, mientras que parte del horn balance se encuentra en la parte de al frente. Por lo tanto, si dibujáramos este punto de pivot en la sección transversal, veríamos esto. Como pueden ver, hay un punto de pivot adelantado para el elevador, pero un punto de pivot más o menos centrado para el horn balance. Ya veremos cómo afecta esto a las características de vuelo. Si por ejemplo movemos el elevador hacia abajo, este pivotará a través del punto de pivot que se encuentra bastante adelantado, y en este caso tendremos una reacción resultante de una fuerza hacia arriba que nos permitiría cabecear abajo, la cual es la reacción deseada. Sin embargo, la fuerza del aire que golpea el elevador en la parte interior, es decir, en el intra-2, fuerza a la superficie a retornar a su posición neutral. Esta fuerza debe ser contrarrestada por la presión en el control que debe ejercer el piloto. Sin embargo, si analizamos la sección con el horn balance, en este caso esta pivota en un punto más central, y una parte del horn balance queda en la parte superior. La distribución del aire a través de esta superficie nuevamente va a generar una fuerza resultante hacia arriba, la cual es la deseada, pero aparte de eso también va a contrarrestar la fuerza que intenta devolver el elevador a la posición neutral, de esta manera compensando de alguna manera las presiones que debe ejercer el piloto sobre la misma. En conclusión, la fuerza de balance proporcionada por el horn balance reduce la presión a ejercer sobre los mandos. Ya que vimos esto, pasemos entonces con los compensadores móviles, iniciando por los tabs de compensación o trim tabs. Estas consisten en pequeñas aletas unidas al borde de salida de una o más superficies de control primarias, como se puede ver en la imagen. Normalmente son actuados desde la cabina por medio de una rueda o manivela y un indicador de posición como el que se muestra en la imagen. La instalación más común de este tipo de tab de compensación es normalmente en el elevador, aunque también se puede instalar en otras superficies de control. Veamos entonces cómo funciona. Primero vamos a analizar entonces el componente de la cabina, que aquí tenemos la rueda de compensación y el indicador de posición respectivo. En la parte exterior tendríamos entonces el estabilizador horizontal, el elevador, y en el borde de salida del elevador tendríamos el trim tab. Si por ejemplo movemos la rueda de compensación hacia abajo, estaríamos compensando nariz arriba, es decir que el indicador de posición se movería hacia la posición de nariz arriba, y en la parte exterior veríamos que el tab se mueve hacia abajo. El flujo de aire sobre este tab genera una fuerza resultante hacia arriba, que tiende a llevar el borde de salida del elevador hacia arriba. Al mover el elevador hacia arriba entonces obtenemos una fuerza resultante hacia abajo, que es la que permite efectuar el movimiento de cabeceo arriba al bajar la cola. Lo contrario sucede entonces si movemos la rueda de compensación hacia arriba. En este caso estaríamos compensando nariz abajo, y el tab se movería hacia la posición arriba. El flujo de aire sobre este tab genera una fuerza resultante hacia abajo que tiende a bajar el borde de salida del elevador. Al bajar entonces el elevador genera una fuerza resultante hacia arriba, permitiendo entonces cabecear hacia abajo.
Y como habíamos visto anteriormente, los tabs de compensación se pueden instalar en cualquier tipo de superficie de control primaria, por ejemplo en los alerones, en el timón de dirección o en el elevador. Ya que vimos ese tipo de compensador, pasemos entonces con los tabs de balance o balance tabs. Estos consisten en aletas dinámicas que reducen las cargas en los controles de vuelo primarios y son bastante similares a los trim tabs en cuanto a su principio de funcionamiento e instalación. Sin embargo, su principal diferencia radica en que los tabs de balance no se controlan directamente desde la cabina, es decir, que no tenemos un control que nos permita mover estos tabs, sino que al moverse la superficie de control primaria, el tab de balance por medio de un enlace mecánico se mueve en la dirección opuesta, compensando así las cargas sobre el control. Veamos cómo funciona esto. Por ejemplo, si movemos el mando hacia atrás, estaríamos haciendo que el elevador subiera. Al desplazarse hacia arriba el elevador por medio de un enlace mecánico, este hace que el tab de balance se mueva en la dirección opuesta, es decir, hacia abajo, compensando así entonces las cargas de control por medio del mismo principio que habíamos visto con los tabs de compensación, en este caso generando que la aeronave tenga un cabeceo hacia arriba. En algunos diseños, aparte de moverse automáticamente mediante el enlace mecánico que habíamos visto, también puede ser ajustado desde la cabina, actuando entonces como un tab de balance, pero también como un tab de compensación al mismo tiempo. Ya que vimos cómo funciona este tipo de tab, pasemos entonces con el siguiente, el tab anti-servo o anti-servo tab. Estos funcionan exactamente igual que los tabs de balance, la diferencia principal es que se mueven en la misma dirección que la superficie de control primaria, es decir que aumenta la carga requerida para mover la superficie. Esto normalmente no es deseado, sin embargo son utilizados en diseños con superficies muy sensibles, con la intención justamente de reducir esta sensibilidad de movimiento y hacer que el piloto tenga que ejercer mayor fuerza sobre los controles para moverlos. El ejemplo más claro de la utilización de un tab anti-servo es por ejemplo en un Stabilator, que es una superficie de control que vimos en el video acerca de controles de vuelo primarios. Recordemos entonces cómo funciona un tab anti-servo. Aquí tenemos el Stabilator y en el borde de salida el tab anti-servo. En azul tenemos el punto de pivote. Cuando el Stabilator se mueve hacia abajo, el tab anti-servo se mueve en la misma dirección, generando una fuerza resultante hacia arriba que tiende a llevar el Stabilator a la posición neutral, reduciendo así su sensibilidad y aumentando la carga necesaria para mover. Lo mismo sucede si movemos el Stabilator hacia abajo. En este caso el tab anti-servo también se moverá hacia abajo y generará un momento de restauración que intenta llevar el Stabilator a la posición neutral, demandando más carga sobre los controles. Pasemos ahora con el servo tab. Estos son muy similares a los tabs de balance o a los tabs de compensación en cuanto a su principio de funcionamiento. Sin embargo, la diferencia principal es que el servo tab es controlado por el mando en la cabina en lugar de la superficie de control. Es decir, que al mover el mando se mueve el servo tab, y al moverse el servo tab, la fuerza aerodinámica obliga a mover la superficie de control primaria. El mando no controla directamente la posición de la superficie de control, sino el servo tab. Este tipo de instalación confiere una ventaja mecánica, al tener que ejercer la fuerza para mover únicamente el tab y no toda la superficie de control. Sin embargo, una de las desventajas es que la eficiencia del control se reduce a bajas velocidades, ya que justamente la superficie del tab es bastante pequeña en comparación con la superficie de control primaria. Veamos entonces cómo funcionan. Digamos que movemos el mando hacia atrás. Este mando, ya que controla el servo tab, hará que el servo tab se mueva hacia abajo, en este caso generando una fuerza resultante total que hace mover el borde de salida del elevador hacia arriba, en este caso generando una fuerza resultante hacia abajo y permitiendo que la aeronave cabecee hacia arriba. Y lo contrario sucedería si movemos el mando hacia adelante. Pasemos entonces ahora con los tabs ajustables en tierra, o Ground Adjustable Tabs. Algunas aeronaves ligeras cuentan con este tipo de tabs, normalmente instalados en el timón de dirección, y únicamente pueden ser ajustados en tierra por medio de ensayo y error. Estos consisten en una pequeña superficie fija en el borde de salida del timón de dirección, como se puede ver en la imagen. Vamos a ver entonces cómo funcionan. Aquí vamos a tomar como ejemplo un estabilizador vertical y un timón de dirección. En este caso el timón de dirección tiene un tab ajustable en tierra desviado hacia la izquierda. La fuerza ejercida por el aire sobre este tab hará que la superficie de control, en este caso el timón de dirección, se mueva hacia la derecha, generando una fuerza resultante hacia la izquierda. El principal uso de este tipo de tab es contrarrestar tendencias de viraje a la izquierda en vuelo de crucero causadas por carga asimétrica de la hélice o el efecto torque. Pasemos ahora entonces con el estabilizador ajustable, o Adjustable Stabilizer. Algunas aeronaves, en lugar de utilizar tabs como compensadores, tienen la capacidad de mover el estabilizador horizontal para aliviar las cargas de control. En aeronaves ligeras, el sistema de operación es muy similar al de compensación con tabs, es decir, por medio de una manivela o una rueda de compensación.
En aeronaves más grandes el mecanismo es accionado por un motor electrohidráulico. Este es un ejemplo de un estabilizador ajustable. En la imagen de la derecha podemos ver la aplicación de este tipo de estabilizador y su respectivo rango de operación marcado. Veamos entonces cómo funciona. Aquí la superficie que se mueve no es la superficie de control primaria, sino el estabilizador completo. Es decir, que si movemos el estabilizador hacia abajo, estaríamos compensando por una fuerza resultante hacia abajo en la cola, es decir, generando un cabeceo arriba. Y lo contrario sucede si movemos el estabilizador hacia arriba. En este caso se genera una fuerza resultante hacia arriba que sube la cola y hace cabecear hacia abajo. Al mover el estabilizador completo cambia el ángulo de ataque del mismo, generando fuerzas resultantes aerodinámicas que compensan las cargas de control, sin necesidad de deflectar la superficie de control primaria.